Durante una videollamada con mi marido, mientras estaba en un viaje de negocios, vi a una mujer pasar por detrás llevando su camisa. Cuando le pregunté, me dijo, es solo una socia de negocios. Permanecí en silencio. Cuando regresó de su viaje y abrió la puerta para ver quién esperaba dentro, cayó de rodillas. En el momento en que vi su reflejo en la pantalla de su portátil, vistiendo la camisa de rayas azules que le había planchado solo 3 días antes, supe que mi mundo acababa de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. Pero lo que Henry no sabía, era que yo ya había empezado a recoger cada uno de los fragmentos, lista para cortarlo con ellos. Mis manos temblaban mientras miraba fijamente la pantalla, observando a esa extraña moverse con naturalidad por lo que parecía una habitación de hotel, con su pelo oscuro cayendo sobre el cuello de la camisa de mi marido, la camisa que le había comprado para nuestro aniversario, la camisa que aún conservaba el olor de mi perfume de cuando lo abracé para despedirme en el aeropuerto. Bárbara, ¿me estás escuchando? La voz de Henry me sacó de mi estupor, y su rostro llenó la pantalla del portátil con esa sonrisa ensayada que ahora me daba cuenta de que no había visto genuinamente en meses. Detrás de él, la mujer joven, hermosa, completamente a sus anchas desapareció en lo que supuse que era un baño. Te escucho, susurré, con la voz firme a pesar del huracán que se formaba en mi pecho. 23 años de matrimonio, 23 años creyendo en nosotros, en él, en la vida que habíamos construido juntos. Todo ello desmoronándose en el lapso de 30 segundos. La conferencia se alargará esta noche, así que puede que mañana no pueda llamar, continuó él, ajustando ligeramente su posición. Al fondo, vislumbré unas sábanas arrugadas, una segunda copa de vino en la mesita de noche. La evidencia estaba por todas partes, y ni siquiera tenía la decencia de ocultarla adecuadamente. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a suplicar explicaciones ni a arrojarme a su merced como una esposa rota y desesperada. Iba a hacer algo completamente diferente. Algo que le haría entender exactamente lo que se sentía al ver toda tu existencia arrancada sin previo aviso. Que tengas una buena noche, cariño, le dije, con una voz dulce como la miel envenenada. ¿Te quiero? Yo también te quiero, Barb. Nos vemos cuando vuelva. La pantalla se volvió negra, y en el reflejo del portátil, vi a una mujer que apenas reconocí. Sus ojos eran fríos, calculadores, y por primera vez en 23 años, completamente libres. Henry no tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de mentir había pasado los últimos 15 años como contable forense, especializada en descubrir fraudes financieros. No tenía ni idea de que ella tenía acceso a cada una de sus cuentas, a cada inversión, a cada activo oculto que él pensaba que había sido tan listo en esconder. Y, ciertamente, no tenía ni idea de que ella había estado documentando discretamente su comportamiento sospechoso durante los últimos 6 meses, siguiendo sus instintos incluso cuando intentaba convencerse de que estaba siendo paranoica. Al cerrar el portátil, sentí algo que no había sentido en años, un propósito. Un propósito frío y calculador. Henry quería jugar. Bien. Pero estaba a punto de aprender que había estado jugando con la mujer equivocada todo este tiempo. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traerte aún más épicas historias de venganza de la vida real. Disfruta de la narración. 3 días antes, yo había sido la esposa perfecta. El tipo de mujer que se despertaba a las 5 de la madrugada para asegurarse de que el café de Henry estuviera listo exactamente como a él le gustaba, 2 de azúcar, un chorrito de crema, servido en la taza de la marina que su madre nos había regalado en nuestra primera Navidad. Había planchado sus camisas con precisión militar, había hecho su maleta con el cuidado meticuloso de alguien que realmente creía que su marido merecía lo mejor. ¿Seguro que lo tienes todo?, le había preguntado, pasando mis dedos por la cremallera de su portatrajes de cuero, el mismo que le había comprado cuando lo ascendieron a socio principal en su bufete de abogados, en la época en que pensaba que su éxito era nuestro éxito. Te preocupas demasiado, Barb, había dicho él, besándome la frente de esa manera distraída que se había convertido en su forma habitual durante el último año. Es solo Chicago. 3 días, ida y vuelta.
Le había ayudado a cargar su coche, lo había despedido con la mano desde nuestro porche mientras salía de nuestra entrada circular, y había pasado el resto de ese martes limpiando nuestra casa de arriba a abajo. Porque eso es lo que yo hacía. Esa era quien yo era. La esposa que mantenía todo perfecto, todo en su lugar, todo exactamente como debía ser. Nuestra casa en Thornton Drive era un testimonio de nuestro éxito, o de lo que yo había pensado que era nuestro éxito. 4 dormitorios, 3 baños y medio, una cocina que había aparecido en Better Homes and Gardens hacía 2 años. Yo había elegido cada color de pintura, cada mueble, cada pieza decorativa cuidadosamente colocada. Era mi santuario, mi orgullo y mi alegría. Pero mientras caminaba por esas habitaciones perfectamente decoradas ahora, 24 horas después de que mi mundo se hubiera derrumbado, se sentían como un museo hermoso y vacío dedicado a una vida que, aparentemente, había sido una completa mentira. Me detuve en nuestro dormitorio, el de Henry y el mío, contemplando la cama tamaño California King con sus sábanas blancas impecables y sus cojines cuidadosamente dispuestos. ¿Cuántas noches se había acostado a mi lado, planeando sus escapadas? ¿Cuántas mañanas me había besado al despedirse mientras ya pensaba en ella? La mujer de su camisa, joven, probablemente de 20 y tantos años, con ese tipo de belleza natural que no necesita maquillaje ni ropa elegante para llamar la atención. Todo lo que yo había sido una vez, antes de que 23 años de matrimonio se hubieran instalado en mis caderas y hubieran tallado líneas alrededor de mis ojos. Pero al ver mi reflejo en el espejo de nuestro dormitorio, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba rota. No era la criatura destrozada y patética en la que esperaba convertirme. Me veía centrada, decidida, como una mujer a la que acababan de entregar las llaves de su propia prisión y que finalmente estaba lista para salir libre. Fue entonces cuando oí mi teléfono vibrar con un mensaje de texto: ya te echo de menos. No puedo esperar a llegar a casa y demostrarte cuánto. Tu amado esposo. Miré el mensaje durante un largo momento, y luego respondí: yo también te echo de menos. La casa se siente tan vacía sin ti. Vuelve pronto. La mentira salió tan fácilmente que me sorprendió. Pero, de nuevo, si Henry podía mentir durante meses, quizás años, entonces yo ciertamente podía manejar unos pocos mensajes de texto. Tenía trabajo que hacer. Mi despacho estaba en el tercer dormitorio reconvertido, con vistas a nuestro cuidado jardín trasero. Durante 15 años, había construido mi reputación basándome en ser minuciosa, metódica y absolutamente implacable a la hora de seguir el rastro del dinero. Había ayudado a abogados a descubrir millones en activos ocultos, había rastreado transacciones fraudulentas que abarcaban varios países y había construido casos que pusieron a criminales de guante blanco tras las rejas. Pero nunca había investigado a mi propio marido. Empecé por lo obvio: nuestras cuentas conjuntas, los extractos de las tarjetas de crédito, los registros telefónicos. Henry era listo, pero no lo suficiente como para ocultárselo todo a alguien que se dedicaba a esto profesionalmente. En 2 horas, había construido una cronología que me revolvió el estómago. Los viajes de negocios habían comenzado hacía 18 meses, conferencias repentinas de una noche, reuniones de última hora con clientes en ciudades que nunca le había oído mencionar. Siempre pagados por la firma, siempre con explicaciones perfectamente razonables. Pero cuando cotejé los cargos de su tarjeta de crédito con sus supuestos itinerarios, la imagen se volvió nítida. Cenas caras para 2 en ciudades donde afirmaba estar en reuniones todo el día. Cargos de servicio de habitaciones de hotel que triplicaban lo que una persona pediría. Compras en tiendas de ropa de mujer, joyerías, tiendas de lencería. Todo ello cuidadosamente espaciado, nunca lo suficiente como para levantar sospechas individualmente, pero que en conjunto formaba un patrón innegable. Luego encontré el teléfono desechable. Estaba escondido en el armario de su despacho, dentro de un viejo maletín que ya nunca usaba. Un teléfono barato de tapa con un único número programado, etiquetado simplemente como BD. Fotografié todo: el teléfono, el recibo de compra que encontré arrugado en el cajón de su escritorio, el registro de llamadas que mostraba docenas de conversaciones en los últimos 8 meses. Luego, volví a poner todo exactamente como lo había encontrado y fui a prepararme una taza de té. Mis manos ya no temblaban. Mientras estaba sentada en la isla de nuestra cocina, bebiendo un Earl Grey del juego de porcelana que mi madre nos había regalado para nuestra boda, empecé a trazar un plan.
Comenzó como una idea vaga, un susurro de posibilidad en el fondo de mi mente. Pero a medida que pasaban las horas y profundizaba en el engaño de Henry, ese susurro se convirtió en un rugido. Él se creía muy listo. Pensaba que se había casado con una ama de casa ingenua y dependiente que se desmoronaría a la primera señal de problemas. No tenía ni idea de que la mujer a la que había estado traicionando era la misma que había ayudado al FBI a rastrear una trama de malversación que abarcaba 3 continentes. No sabía que ella había pasado una vez 6 meses reconstruyendo meticulosamente registros financieros que habían sido destruidos deliberadamente, o que tenía una red de contactos en la banca, la investigación y las fuerzas del orden que le debían favores importantes. Y lo más importante, no tenía ni idea de que todo lo que él poseía, nuestra casa, nuestras inversiones, nuestra riqueza cuidadosamente acumulada, estaba a punto de convertirse en un arma para su propia destrucción. Para cuando llegó la noche del jueves, tenía suficientes pruebas para enterrar a Henry en cualquier tribunal de divorcios del país. Pero mientras contemplaba la montaña de documentos esparcidos por mi escritorio, me di cuenta de que eso no era suficiente. Ni de lejos. Un divorcio me daría la mitad de todo, claro, pero también le daría a él la mitad, y le permitiría marcharse para empezar de nuevo con su pequeña novia. Saldría magullado, dañado financieramente, pero al final libre para construir una nueva vida con la mujer que había robado la mía. Eso no era justicia. Eso era solo un negocio. No, lo que Henry merecía era algo mucho más personal, mucho más completo. Necesitaba entender lo que se sentía al ver cómo te arrancaban todo en lo que creías sin previo aviso. Necesitaba experimentar el mismo shock devastador, la misma aplastante revelación de que toda su vida se había construido sobre mentiras. Y yo iba a darle exactamente eso. El viernes por la mañana, conduje hasta el centro de Portland para visitar a una vieja amiga. Virginia Williams dirigía una agencia de investigación privada que se especializaba en lo que ella llamaba discreción doméstica, ayudando a mujeres ricas a documentar las infidelidades de sus maridos con el tipo de pruebas irrefutables que se sostenían en los tribunales. Bárbara, dijo, abrazándome en el vestíbulo de su elegante edificio de oficinas. Ha pasado demasiado tiempo. Aunque, tengo la sensación de que esto no es una visita social. Virginia y yo habíamos trabajado juntas en varios casos a lo largo de los años. Ella era la que hacía el trabajo de campo mientras yo me encargaba de la parte forense financiera. Hacíamos un buen equipo y, lo que es más importante, confiaba en ella por completo. Necesito tu ayuda, dije simplemente. Y necesito que sea completamente extraoficial. Una hora después, había contratado a Virginia para que realizara una vigilancia completa sobre Henry durante su próximo viaje de negocios, programado para la semana siguiente. También contraté a su socio, un exmarsal federal llamado García, para que hiciera una investigación completa de antecedentes de cualquier persona con la que Henry hubiera estado en contacto durante el último año. ¿Sabes?, dijo Virginia mientras firmaba los contratos, en 30 años haciendo este trabajo, nunca he tenido una clienta que pareciera tan serena. La mayoría de las mujeres están destrozadas cuando llegan a mí. La mayoría de las mujeres no son contables forenses, respondí. Ella se rió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Solo prométeme que no estás planeando nada peligroso. He visto a demasiadas mujeres inteligentes tomar decisiones estúpidas cuando están enfadadas. No estoy enfadada, dije, y me di cuenta de que era verdad. La furia incandescente de esa primera noche se había cristalizado en algo mucho más frío, mucho más enfocado. Soy metódica. Esa tarde, hice 3 paradas más. Primero, en el despacho de mi abogado, donde actualicé discretamente mi testamento y establecí un fideicomiso que protegería mis bienes personales en caso de divorcio. Segundo, en mi banco, donde abrí una nueva cuenta con mi apellido de soltera y transferí justo el dinero suficiente para darme una completa independencia financiera. Tercero, en un almacén al otro lado de la ciudad, donde alquilé una unidad con control de temperatura bajo el apellido de soltera de mi madre. Para cuando Henry llamó esa noche para saber cómo estaba, yo estaba lista. ¿Qué tal Chicago?, le pregunté, acomodándome en la cama con una taza de té y un libro que en realidad no estaba leyendo. Aburridísimo, dijo, y pude oír el agotamiento ensayado en su voz. El cliente está siendo difícil, y estas declaraciones se están alargando mucho más de lo esperado. Puede que tenga que quedarme un día más. Está bien, cariño, dije. Tómate todo el tiempo que necesites.
Yo estoy aquí echándote de menos. Yo también te echo de menos, Barb. Más de lo que crees. La convicción en su voz era casi impresionante. Si no hubiera sabido la verdad, me habría creído cada palabra. Henry, dije, justo antes de que colgara. Sí. ¿Te quiero? No importa lo que pase, quiero que sepas que todo lo que hago, lo hago porque te quiero. Hubo una pausa. Eso es dulce, Barb. Yo también te quiero. Después de que colgó, me quedé sentada en nuestra cama durante un largo rato, mirando las fotografías enmarcadas de mi mesita de noche. El día de nuestra boda, yo tenía 25 años, radiante con el vestido de encaje de mi abuela, absolutamente segura de que Henry y yo envejeceríamos juntos. Nuestro viaje del 5º aniversario a Italia, los dos bronceados y riendo frente al Coliseo. La foto de la Navidad pasada, tomada hace solo 8 meses, donde parecíamos la pareja perfecta viviendo la vida perfecta. En cada una de las fotos, mi sonrisa era genuina. En cada una de las fotos, parecía una mujer completa y absolutamente enamorada de su marido. Al mirar esas fotos ahora, sentí algo que me sorprendió. No tristeza, no ira, sino una extraña especie de gratitud. Porque esa mujer, la mujer confiada e ingenua que había creído en los cuentos de hadas y los finales felices, ya no existía. Y en su lugar había alguien mucho más fuerte, mucho más inteligente e infinitamente más peligrosa. Henry había creado a su peor enemigo, y ni siquiera lo sabía todavía. El sábado por la mañana trajo la primera noticia verdaderamente devastadora. García me llamó a las 7 de la mañana con sus hallazgos preliminares. Su nombre es Beverly Donovan, dijo sin preámbulos. 28 años, asociada junior en Harley y Asociados, en el centro. Es el bufete con el que tu marido ha estado haciendo consultoría. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Cuánto tiempo? Basado en lo que puedo encontrar, llevan juntos al menos 14 meses. Ella empezó en el bufete hace 18 meses, y los primeros cargos inusuales en la tarjeta de crédito de tu marido comenzaron unas 4 semanas después. 14 meses. Más de un año de mentiras, de engaños, de Henry volviendo a casa conmigo cada noche después de pasar sus días con ella. Yo había estado cocinando sus comidas favoritas, lavando su ropa, planeando nuestro futuro mientras él estaba ocupado planeando una vida completamente diferente con otra persona. ¿Hay más?, continuó García. Está embarazada. El teléfono se me resbaló de la mano, cayendo con estrépito sobre la encimera de la cocina. Por un momento, el mundo se quedó en completo silencio. Luego, recogí el teléfono con manos firmes. ¿De cuánto tiempo? Unos 3 meses, por lo que puedo deducir. Ha ido a varias citas médicas. Y tu marido las ha estado pagando a través de una cuenta de tarjeta de crédito separada que encontré. Embarazada de 3 meses. Lo que significaba que Henry lo sabía desde hacía al menos un mes, probablemente más. Y no había dicho nada, había seguido mintiéndome, había seguido compartiendo nuestra cama, había seguido planeando viajes de negocios mientras su amante llevaba a su hijo. Envíamelo todo, dije. Cada detalle, cada fotografía, cada recibo. Lo quiero todo. Bárbara, dijo García con cautela. Llevo mucho tiempo haciendo este trabajo, y he visto lo que este tipo de traición puede hacerle a la gente. Quizás deberías tomarte un tiempo para procesar esto antes de... Envíamelo todo, repetí. Hoy mismo. Después de colgar, me senté en mi cocina perfecta, en mi casa perfecta, y me reí. Realmente me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara, porque la situación se había vuelto mucho peor de lo que había imaginado, hasta el punto de ser casi absurda. Henry no solo estaba teniendo una aventura. Estaba empezando una familia completamente nueva mientras fingía que todo era normal conmigo. Estaba viviendo 2 vidas totalmente separadas, y aparentemente estaba convencido de que era lo suficientemente listo como para manejar ambas indefinidamente. Pero lo que no entendía era que acababa de darme el arma perfecta para destruirlo. Pasé el resto del sábado en mi despacho, reconstruyendo el alcance total del engaño de Henry. La evidencia financiera ya era suficientemente condenatoria, las tarjetas de crédito secretas, las retiradas de efectivo, los regalos caros, los pagos médicos. Pero cuando combiné eso con las fotos de vigilancia que Virginia ya había empezado a tomar,
la cronología que García había construido y los registros telefónicos que había obtenido, la imagen se volvió nítida. Henry Smith, respetado abogado y pilar de la comunidad, era un mentiroso, un infiel y un fraude. Estaba robando de nuestras cuentas conjuntas para mantener a su amante embarazada mientras mentía a su esposa de 23 años sobre viajes de negocios que en realidad eran escapadas románticas. Pero más que eso, era un cobarde. Porque en lugar de tener la decencia de terminar nuestro matrimonio antes de empezar una nueva relación, había elegido seguir dándome largas, probablemente esperando poder encontrar alguna manera de tener ambas vidas simultáneamente. El hombre al que había amado, en quien había confiado y con quien había construido toda mi vida adulta era un extraño. Y ese extraño había cometido el mayor error de su vida al subestimar exactamente con qué tipo de mujer se había casado. Para el domingo por la tarde, ya tenía un plan. Era completo, devastador y absolutamente infalible. Pero lo más importante, le daría a Henry exactamente lo que él me había dado a mí, la destrucción total de todo aquello en lo que creía poder confiar. Él quería vivir una doble vida. Bien. Pero estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias y que algunas traiciones vienen con un precio que nunca se puede pagar. El lunes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en 3 años. Luego, conduje hasta el complejo de apartamentos de Beverly Donovan. Era un buen lugar no lujoso, pero cómodo y moderno, el tipo de sitio que una joven abogada podía permitirse, especialmente si un hombre mayor y adinerado ayudaba con el alquiler. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Salió a las 8:30 de la mañana, con el mismo aspecto que en las fotos de vigilancia que García me había enviado. Alta, elegante, con ese tipo de belleza natural que los fotógrafos sueñan. Llevaba un vestido holgado que disimulaba hábilmente su embarazo, y se movía con la gracia segura de una mujer que nunca había dudado de su lugar en el mundo. La vi alejarse en un Honda plateado que probablemente tenía 2 años, práctico pero bien cuidado. Luego, salí de mi coche y caminé hacia su buzón. Virginia me había enseñado este truco años atrás. Si quieres conocer los secretos de alguien, empieza por su correo. No para robarlo, eso sería un delito federal, sino para ver qué tipo de vida lleva. Facturas médicas, extractos de tarjetas de crédito, servicios de suscripción, pagos de servicios públicos. El correo cuenta una historia que los perfiles de redes sociales nunca contarán. Beverly Donovan vivía por encima de sus posibilidades. Eso quedó claro por la pila de extractos de tarjetas de crédito y avisos de pago atrasado visibles a través de las ranuras de su buzón. También estaba recibiendo correo de una clínica de fertilidad del centro, confirmando lo que García ya había descubierto. Pero la pieza que me llamó la atención fue una carta de una agencia inmobiliaria de alto nivel, el tipo de lugar que manejaba propiedades de $1 millón, no apartamentos para asociadas junior. Estaba buscando casa con el dinero de mi marido, sin duda. Conduje a casa y llamé a Virginia. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre los planes futuros de Beverly Donovan, le dije. Búsquedas de propiedades, solicitudes de empleo, cualquier compra importante que pueda estar considerando. Creo que Henry está planeando dejarme, y quiero saber exactamente qué tipo de vida cree que va a tener. Bárbara, dijo Virginia con cautela, ¿qué piensas hacer con toda esta información? Voy a asegurarme de que la vida que él cree que está construyendo con ella se vuelva imposible, dije. Completa y absolutamente imposible. Esa tarde, hice una serie de llamadas que habrían sorprendido a Henry si hubiera sabido de ellas. Porque mientras él vivía su doble vida, yo había estado construyendo mi propia red de contactos y relaciones que no tenían nada que ver con él. La primera llamada fue a Amanda Foster, una reportera del Portland Tribune especializada en asuntos legales y mala conducta profesional. Amanda y yo habíamos trabajado juntas en una historia sobre corrupción judicial 2 años antes, y me debía un favor importante. Puede que tenga una historia para ti, le dije. Un prominente abogado local que ha estado usando fondos de clientes para mantener a su amante embarazada mientras miente a su esposa sobre viajes de negocios. ¿Te interesa? Mucho, dijo Amanda. ¿Qué tan sólidas son tus pruebas? Registros financieros sólidos como una roca, fotografías, declaraciones de testigos. Todo el paquete. ¿Cuándo quieres proceder? Pronto, dije. Te avisaré. La segunda llamada fue a Martín García, del Colegio de Abogados del Estado de Oregón.
Martín y yo habíamos salido brevemente en la universidad, y habíamos seguido siendo amigos a lo largo de los años. Ahora estaba a cargo de investigar las violaciones éticas de los abogados en ejercicio. Bárbara, qué gusto oírte, dijo Martín. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito denunciar una posible violación ética, le dije. Un abogado que podría estar utilizando indebidamente fondos de clientes para gastos personales. ¿Cómo podría presentar una queja formal? Depende de la naturaleza de la violación. ¿Por qué no me envías lo que tienes y le echo un vistazo? Te lo haré llegar esta semana, dije. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número principal de Harley y Asociados y pedí hablar con el socio gerente. Soy Barbara Smith, dije cuando Jonathan Harley se puso al teléfono. Mi marido, Henry, ha estado haciendo consultoría para su firma. Me gustaría que nos reuniéramos para discutir algunas preocupaciones que tengo sobre posibles conflictos de intereses. Hubo una larga pausa. Señora Smith, no estoy seguro de a qué se refiere con conflictos de intereses. Creo que sería mejor si lo discutiéramos en persona, dije. ¿Está disponible mañana por la tarde? Otra pausa, esta vez más larga. Puedo verla a las 3. Perfecto. Esa noche, Henry llamó como de costumbre. ¿Qué tal tu día, cariño?, preguntó, y pude oír el tráfico de fondo. Probablemente conducía a casa desde el apartamento de Beverly. Tranquilo, dije. He estado pensando mucho en nosotros últimamente. En nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sé que hemos hablado de esto antes, pero me he estado preguntando si tal vez es hora de que pensemos en tener hijos. Sé que ya no somos jóvenes, pero con la medicina moderna. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Barb, dijo finalmente, ya hemos pasado por esto. Decidimos hace años que éramos felices siendo solo nosotros. Sé lo que decidimos, dije. Pero la gente cambia. Las prioridades cambian. Últimamente he sentido que falta algo en nuestra vida. Vamos a hablar de esto cuando llegue a casa, ¿vale? Esto no es realmente una conversación para tener por teléfono. Por supuesto, dije. ¿Cuándo crees que volverás? Mañana por la noche. Probablemente sobre las 8. Haré tu cena favorita, dije. Podemos hablar de todo entonces. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de nuestra sala de estar y me permití un momento de genuina tristeza. No por la pérdida de mi matrimonio, eso había muerto hacía más de un año, ahora me daba cuenta, sino por la mujer que solía ser, la mujer que había querido tener hijos con este hombre, que le había confiado su corazón, su futuro, su vida entera. Esa mujer merecía ser llorada. Pero también merecía ser vengada. Y mañana, el proceso comenzaría. El martes a las 3 de la tarde, entré en las oficinas de Harley y Asociados vistiendo mi mejor traje azul marino y llevando un maletín de cuero que contenía copias de cada prueba que había reunido. La recepción era todo cristal y cromo, diseñada para impresionar a los clientes con el éxito y la sofisticación de la firma. Jonathan Harley me recibió personalmente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que se tomaba esta reunión. Era un hombre distinguido, de unos 60 años, con el pelo plateado y el tipo de traje caro que hablaba de décadas de éxito en el derecho corporativo. Señora Smith, dijo, extendiendo su mano. Gracias por venir. ¿Por qué no hablamos en mi despacho? Su despacho era exactamente lo que esperaba, ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad, estanterías llenas de textos legales y premios, un escritorio enorme que probablemente costaba más que el coche de la mayoría de la gente. Me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, luego tomó su propio asiento y cruzó las manos. Bueno, pues, dijo, ¿qué puedo hacer por usted? Abrí mi maletín y coloqué una sola fotografía sobre su escritorio. Mostraba a Henry y a Beverly saliendo de un hotel en Seattle, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella, ambos riendo. La marca de tiempo indicaba que fue tomada durante uno de sus supuestos viajes de negocios. El rostro de Jonathan Harley se puso muy pálido. Señor Harley, dije, estoy aquí porque creo que su firma ha estado facilitando inadvertidamente una relación poco ética entre mi marido y una de sus empleadas. Espero que podamos resolver este asunto discretamente, sin involucrar al Colegio de Abogados del Estado ni a la prensa.
Se quedó mirando la fotografía durante un largo momento, luego me miró. Señora Smith, quiero que sepa que esta firma tiene políticas estrictas sobre las relaciones entre consultores y empleados. Estoy segura de que sí, interrumpí. La pregunta es si esas políticas se siguieron en este caso. Porque, basándome en mi investigación, parece que mi marido ha estado facturando a su firma por trabajo que en realidad no estaba haciendo, mientras utilizaba esos pagos para financiar su relación con la señora Donovan. Coloqué 3 elementos más sobre su escritorio, copias de las facturas de Henry a la firma, recibos de tarjetas de crédito que mostraban regalos caros y habitaciones de hotel en momentos en que supuestamente estaba trabajando, y una cronología que mostraba la correlación entre sus pagos de consultoría y sus gastos personales. Esto es extremadamente serio, dijo Harley, estudiando los documentos. Si lo que sugiere es cierto. No es una sugerencia, dije. Es un hecho. La pregunta es, ¿qué piensa hacer al respecto? Permaneció en silencio durante un largo rato, examinando cada prueba con la minuciosidad de un abogado experimentado. Finalmente, me miró. ¿Qué quiere, señora Smith? Quiero que la relación de consultoría de mi marido con esta firma se termine de inmediato, dije. Quiero que la señora Donovan sea transferida a otro departamento donde no tenga ningún contacto con consultores externos, y quiero una investigación formal sobre si se utilizaron indebidamente fondos de clientes en esta situación. ¿Y si aceptamos estos términos? Entonces este asunto se queda entre nosotros, dije. Sin prensa, sin quejas al colegio de abogados, sin vergüenza pública para nadie involucrado. ¿Y si no estamos de acuerdo? Me levanté y comencé a guardar los documentos en mi maletín. Entonces mañana por la mañana, Amanda Foster en el Tribune publicará una historia sobre cómo Harley y Asociados facilitó una aventura extramatrimonial entre un consultor casado y una empleada embarazada, posiblemente utilizando fondos de clientes. El Colegio de Abogados del Estado de Oregón recibirá una queja formal sobre las prácticas de facturación de Henry, y yo presentaré una demanda civil contra la firma y mi marido por fraude e imposición intencional de angustia emocional. Jonathan Harley era un hombre inteligente. Entendió exactamente lo que le estaba ofreciendo, una forma de terminar esta situación limpiamente con un daño mínimo a la reputación de su firma. Necesitaré algo de tiempo para investigar estas afirmaciones, dijo. Por supuesto, dije. Pero necesitaré una respuesta para el viernes. Mi marido regresa de su actual viaje de negocios mañana por la noche, y planeo tener este asunto resuelto antes de que descubra que toda su vida está a punto de cambiar. Dejé mi tarjeta de visita en su escritorio y salí, sabiendo que acababa de disparar el primer tiro en una guerra que Henry ni siquiera sabía que había comenzado. El miércoles por la noche, preparé la cena favorita de Henry con el mismo cuidado meticuloso que había mostrado durante 23 años, salmón a la parrilla con mantequilla de limón, espárragos asados, arroz salvaje pilaf y una botella del Pinot Noir que habíamos estado guardando para una ocasión especial. La mesa estaba puesta con nuestra vajilla de boda, las velas parpadeaban en nuestros candelabros de cristal y un suave jazz sonaba desde el sistema de sonido que Henry había instalado el año pasado. Para cualquier observador, habría parecido una cena romántica para una pareja que celebraba su reencuentro después de un viaje de negocios. Pero yo no estaba celebrando. Estaba oficiando un funeral por mi matrimonio, y quería que fuera perfecto. Henry llegó a las 7:45 de la tarde, 15 minutos antes de lo que había prometido. Entró por la puerta con su habitual torrente de energía, gritando mi nombre mientras dejaba su portatrajes y su maletín del portátil en el vestíbulo. Algo huele increíble, dijo, encontrándome en la cocina, dando los últimos toques a nuestros platos. Me besó en la mejilla, y capté el leve aroma de un perfume que no era el mío pegado a su camisa. Bienvenido a casa, dije, sonriéndole. ¿Qué tal Chicago? Agotador, dijo, aflojándose la corbata, pero productivo. Finalmente resolvimos el caso Brown, así que el cliente está contento. La mentira salió de su boca con tanta fluidez que casi admiré su habilidad. Si no hubiera sabido la verdad, si no hubiera visto las fotografías de él y Beverly en el Pike Place Market de Seattle justo ayer, me habría creído cada palabra. Me alegro mucho, dije. ¿Por qué no vas a lavarte mientras termino de preparar la cena? 20 minutos después, estábamos sentados uno frente al otro en la mesa de nuestro comedor, la suave luz de las velas proyectando sombras en su rostro mientras me contaba elaboradas historias sobre reuniones que nunca habían ocurrido y clientes que nunca había conocido.
Entonces, dijo, cortando su salmón, mencionaste algo por teléfono sobre los niños. Eso fue inesperado. Lo fue, dije, tomando un sorbo de vino. He estado pensando mucho últimamente en lo que quiero de la vida, en lo que me haría verdaderamente feliz. Pensé que eras feliz, dijo, y por primera vez, oí una nota de genuina preocupación en su voz. No eres feliz, Bar. Dejé mi copa de vino y lo miré directamente. 23 años de matrimonio, y estaba a punto de terminarlo todo con una sola pregunta. Henry, dije, si pudieras tener la vida que quisieras, sin consecuencias ni limitaciones, ¿cómo sería? Se detuvo, con el tenedor a medio camino de la boca. Es una pregunta extraña. Sigue el juego, le dije. ¿Seguirías eligiendo la vida que tenemos ahora? Esta casa, este matrimonio, esta rutina que hemos construido juntos. Por supuesto que sí, dijo, pero sus ojos no acababan de encontrar los míos. ¿Por qué siquiera preguntas algo así? Porque últimamente me he estado preguntando si quizás ambos nos hemos estado conformando, dije. Si quizás hemos estado tan cómodos con lo que tenemos que no hemos sido honestos sobre lo que realmente queremos. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Henry dejó su tenedor y extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Bárbara, me estás asustando un poco, dijo. ¿De dónde viene todo esto? Este era el momento de la verdad. Aún podía retractarme, fingir que esta conversación nunca había ocurrido, volver a ser la esposa perfecta que nunca hacía preguntas difíciles. En lugar de eso, retiré mi mano y cogí mi teléfono. Tuve una conversación interesante con Jonathan Harley ayer, dije, desplazándome por mis fotos hasta que encontré la que quería. Me mostró algunas fotos que pensé que podrían interesarte. Coloqué el teléfono sobre la mesa entre nosotros, mostrando la fotografía de Henry y Beverly saliendo del hotel en Seattle. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que, por un momento, me preocupó de verdad que pudiera desmayarse. Bárbara, empezó. No lo hagas, dije, levantando una mano. No insultes mi inteligencia tratando de explicar esto. Sé lo de Beverly. Sé lo del embarazo. Sé lo del apartamento que has estado pagando, las facturas médicas, las joyas. Todo. Se quedó mirando la fotografía durante lo que pareció una eternidad, luego lentamente levantó los ojos para encontrarse con los míos. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó en voz baja. ¿Importa?, dije. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Lo que siguió fue quizás la conversación más surrealista de toda mi vida. Henry, enfrentado a la evidencia innegable de su traición, pareció desinflarse como un globo pinchado. El abogado seguro y exitoso con el que había estado casada durante más de 2 décadas fue reemplazado por un hombre que parecía perdido, confundido y, de repente, muy viejo. No se suponía que sucediera, dijo, mirando sus manos. Bebí yo. Quiero decir, cuando empecé a hacer consultoría para Harley, ella solo. Fue asignada para ayudar con mis casos. Pasamos mucho tiempo trabajando juntos, hablando de la ley, de la vida. Es brillante, Bárbara. Realmente brillante. Estoy segura de que lo es, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Háblame del embarazo. Hizo una mueca como si le hubiera golpeado. Me lo dijo hace 2 meses. No fue planeado. Ninguno de los dos lo esperaba. Pero te alegraste, dije. No era una pregunta. Sí, susurró. Dios me ayude, sí. Cuando me lo dijo, lo primero que sentí fue alegría. Alegría completa y abrumadora. Y fue entonces cuando empezaste a buscar propiedades. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Cómo supiste? Te lo dije, Henry. Lo sé todo. La pregunta que necesito que respondas es esta: ¿alguna vez planeabas decírmelo, o simplemente ibas a seguir viviendo esta doble vida indefinidamente? Durante mucho tiempo, no respondió. Las velas continuaron parpadeando, el jazz siguió sonando, y la cena que había pasado horas preparando se enfrió en nuestros platos. Iba a decírtelo, dijo finalmente. Solo que... no sabía cómo. Hemos estado juntos tanto tiempo, Bárbara. Todas nuestras vidas adultas.
Seguía pensando que tal vez podría encontrar una manera de hacer que esto funcionara sin destruir todo lo que hemos construido. ¿Qué pensabas exactamente que iba a pasar?, pregunté. ¿Ibas a mantenerme como tu esposa mientras jugabas a las casitas con tu novia embarazada? ¿Ibas a dividir tu tiempo entre dos familias y de alguna manera convencerte de que eso era justo para alguien? No lo sé, dijo, y por primera vez, su voz se quebró. No sé en qué estaba pensando. Solo sabía que la amaba, y que amaba la idea de tener un hijo con ella, pero tampoco podía soportar la idea de perderte por completo. Bueno, felicidades, dije, levantándome y comenzando a recoger la mesa. Has conseguido perdernos a las dos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, siguiéndome a la cocina. Me volví para mirarlo, sosteniendo nuestros platos de la vajilla de boda en mis manos. Quiero decir que la carrera de Beverly Donovan en Harley y Asociados terminó ayer por la tarde, junto con tu contrato de consultoría. El rostro de Henry se puso blanco. ¿De qué estás hablando? Tuve una reunión muy productiva con Jonathan Harley, dije, colocando los platos en el fregadero con cuidado deliberado. Estaba bastante perturbado al saber que uno de sus consultores había estado facturando por trabajo que no estaba haciendo mientras mantenía una aventura con una de sus asociadas junior. Aparentemente, usar los recursos de la empresa para facilitar relaciones extramatrimoniales va en contra de la política de la firma. No puedes, Bárbara. No puedes hacer esto. Es mi carrera, mi reputación. Tu reputación, me reí, un sonido que era áspero y desconocido incluso para mis propios oídos. Henry, tu reputación murió en el momento en que decidiste empezar a vivir una mentira. Yo solo la estoy haciendo pública. ¿Qué quieres?, preguntó, y pude ver el pánico creciendo en sus ojos. ¿Dinero? ¿La casa? Te daré lo que quieras en el divorcio. Esto no se trata del divorcio, dije. Se trata de consecuencias. Durante 23 años, he sido tu esposa, tu compañera, tu mayor apoyo. He puesto tu carrera primero, tus necesidades primero, tu felicidad primero. Y a cambio, me has convertido en una tonta. Pasé junto a él hacia la sala de estar, y me siguió como un perro perdido. Puedo arreglar esto, dijo desesperadamente. Terminaré con Beverly. Haré lo que quieras. Solo por favor, no destruyas mi carrera por esto. Terminar con Beverly, me volví para mirarlo. Henry, está embarazada de tu hijo. No puedes simplemente terminar las cosas y fingir que nada de esto ha sucedido. Podemos encontrar una solución. Apoyaré al bebé económicamente, pero no tengo que estar involucrado. Puedo elegir mi matrimonio por encima de... dije, levantando una mano. Simplemente deja de hablar. ¿Te escuchas a ti mismo? Estás hablando de abandonar a tu novia embarazada y a tu hijo no nacido para salvar un matrimonio que ya has destruido. ¿Qué clase de hombre te convierte eso? Se quedó de pie en nuestra sala de estar, rodeado de 23 años de recuerdos compartidos y decisiones conjuntas. Y por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente perdido. No lo sé, susurró. Ya no sé qué clase de hombre soy. El jueves por la mañana trajo una llamada que lo cambió todo. Estaba sentada en mi despacho repasando los últimos detalles de los arreglos financieros que había estado haciendo cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. S.R.A. Smith. La voz era joven, femenina y temblaba de emoción. Soy Beverly Donovan. Creo que tenemos que hablar. Había estado esperando esta llamada, pero aún así me provocó una sacudida de adrenalina. Buenos días, señora Donovan. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito verla, dijo, en persona. Hay cosas sobre Henry sobre su marido que necesita saber. Acordamos encontrarnos en una cafetería en el centro de Portland, un territorio neutral donde ninguna de las dos tendría la ventaja de un entorno familiar. Mientras conducía hacia allí, sentí curiosidad por saber qué podría decirme Beverly Donovan que yo no supiera ya. La encontré sentada en un rincón, pareciendo más pequeña y frágil que en las fotos de vigilancia. El embarazo le sentaba bien, dándole a su piel una calidad luminosa que la hacía parecer aún más joven de sus 28 años. Pero sus ojos estaban enrojecidos de llorar, y sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba su taza de té.
Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. Dijo que había cosas que necesitaba saber, respondí. ¿La escucho? Tomó una respiración profunda como si se preparara para una conversación difícil. Primero, quiero que sepa que yo no sabía de usted. No al principio. Cuando empecé a trabajar con Henry, me dijo que estaba separado. Dijo que vivían vidas separadas pero que aún no se habían divorciado por complicaciones financieras. ¿Y usted le creyó? Quería creerle, dijo. Él era. Era todo lo que pensé que quería en un hombre. Exitoso, sofisticado, encantador. Cuando me dijo que me amaba, cuando empezó a hablar de un futuro juntos, pensé que había encontrado mi final feliz. Cuando descubrió la verdad. Hace 3 semanas, dijo, y nuevas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Empecé a sospechar porque nunca quería que lo llamara a casa, nunca quería que nos viéramos cerca de su barrio. Así que, contraté a un investigador privado. No pude evitar reírme. Contrató a un investigador para investigar a mi marido mientras yo hacía lo mismo. Descubrí que no estaban separados en absoluto, continuó. Que todavía compartían cama, que todavía iban a eventos sociales juntos, que todavía actuaban como una pareja felizmente casada. Y cuando confronté a Henry al respecto, ¿qué dijo? Dijo que iba a dejarla. Que solo necesitaba tiempo para averiguar cómo hacerlo sin destruirla financieramente. Dijo que usted era frágil, que nunca había trabajado fuera de casa y que no sería capaz de cuidarse a sí misma si la dejaba de repente. La condescendencia en esa declaración me dejó sin aliento. Henry me había estado pintando como una criatura indefensa y dependiente para justificar su engaño, cuando en realidad, yo probablemente era más sofisticada financieramente que él. Señora Donovan, dije con cuidado, ¿por qué me cuenta esto? Porque ayer, después de que se reuniera con el señor Harley, Henry me llamó, dijo. Me dijo que usted se había enterado de lo nuestro y que teníamos que terminar nuestra relación de inmediato. Dijo que iba a elegir su matrimonio por encima de mí y del bebé. ¿Y cómo se sintió al respecto? Traicionada, dijo simplemente. Completa y absolutamente traicionada. Me di cuenta de que había sido tan tonta como usted. Henry nunca tuvo la intención de dejarla por mí. Yo solo era conveniente, una mujer joven impresionada por su éxito y agradecida por su atención. Metió la mano en su bolso y sacó un sobremanila, que colocó sobre la mesa entre nosotras. ¿Qué es esto?, pregunté. Copias de mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz, dijo. Todo lo que Henry me envió durante los últimos 14 meses, incluyendo algunas promesas muy explícitas sobre la vida que íbamos a construir juntos y algunas cosas muy poco halagadoras que dijo sobre usted. Miré el sobre pero no lo toqué. ¿Por qué me daría esto? Porque, dijo, encontrando mis ojos por primera vez desde que me había sentado, Henry Smith es un mentiroso y un cobarde, y creo que es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. No puedo deshacer el daño que he causado a su matrimonio, pero quizás pueda ayudarla a asegurarse de que no se salga con la suya sin ninguna consecuencia real. ¿Y usted?, pregunté. ¿Y el bebé? Estoy embarazada de 3 meses del hijo de un hombre que acaba de decirme que soy un error que necesita arreglar, dijo. No me quedan muchas opciones, pero tengo pruebas que podrían destruir su reputación y su carrera. Y creo que eso vale algo. Recogí el sobre y lo guardé en mi bolso. Señora Donovan, quiero que sepa que no la culpo por lo que pasó. A usted le mintieron tanto como a mí. Gracias, susurró. Eso significa más para mí de lo que cree. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que mi plan se había vuelto mucho más poderoso de lo que había previsto originalmente. No solo tenía pruebas de las irregularidades financieras y la mala conducta profesional de Henry, ahora tenía una cómplice que estaba tan motivada como yo para verlo pagar por sus engaños. Henry había creado 2 enemigos cuando pensaba que estaba manejando 2 relaciones. Y ahora, esos enemigos estaban trabajando juntos. Esa noche, Henry llegó a casa y me encontró exactamente donde me había dejado la noche anterior, sentada en la isla de nuestra cocina, leyendo tranquilamente un libro y bebiendo una taza de té. Pero todo había cambiado, y de alguna manera, pareció sentirlo en el momento en que cruzó la puerta. ¿Qué tal tu día?, preguntó con cautela. Interesante, dije, sin levantar la vista de mi libro.
Tomé un café con Beverly Donovan esta mañana. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que pensé que podría desplomarse. Bárbara, ¿puedo explicarlo? Puedes, dije, finalmente mirándolo. ¿Puedes explicar por qué le dijiste que yo era una ama de casa frágil y dependiente que nunca había trabajado fuera de casa? ¿Puedes explicar por qué le prometiste casarte con ella mientras todavía estabas casado conmigo? ¿Puedes explicar por qué le dijiste que la amabas más de lo que habías amado a nadie en tu vida? Se hundió en la silla frente a mí, pareciendo un hombre al que acababan de diagnosticar una enfermedad terminal. Te dio los mensajes, dijo en voz baja. Todos, confirmé. 14 meses de promesas que nunca tuviste la intención de cumplir y mentiras que nunca tuviste la intención de confesar. Es toda una colección, Henry. Realmente reveladora. ¿Qué vas a hacer? Cerré mi libro y lo miré directamente. Voy a hacerte una pregunta, y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder. En todo esto la mentira, el engaño, el fraude, las promesas a Beverly, la falta de respeto hacia mí, ¿hubo algún momento en que consideraste la posibilidad de que tus acciones pudieran tener consecuencias? Me miró durante un largo rato antes de responder. Pensé que era lo suficientemente listo como para manejarlo todo. ¿Pensaste que eras lo suficientemente listo como para manejar las vidas enteras de dos mujeres sin que ninguna de nosotras se diera cuenta de lo que realmente estaba pasando? Sí, susurró. Bueno, dije, levantándome y caminando hacia la ventana, te equivocaste. Y ahora vas a descubrir exactamente lo que sucede cuando las mujeres a las que has estado manipulando deciden dejar de jugar a tu juego. Bárbara, por favor. Mañana por la mañana, dije, interrumpiéndolo, vas a recibir una llamada de Martín García del Colegio de Abogados del Estado. Te informará de que se ha presentado una queja formal sobre tus prácticas de facturación y tu conducta profesional. La queja incluye pruebas de que has estado falsificando registros de tiempo y utilizando pagos de clientes para gastos personales. El rostro de Henry se puso ceniciento. No puedes hacer esto. Eres mi esposa. Mañana por la tarde, continué, Amanda Foster del Tribune va a publicar una historia sobre mala conducta profesional en Harley y Asociados. No te mencionará por tu nombre inicialmente, pero cualquiera en la comunidad legal podrá deducir de quién está hablando. Bárbara, por favor. Mi carrera. Mañana por la noche, dije, volviéndome para mirarlo, presento el divorcio. Lo pido todo, Henry. La casa, las inversiones, las cuentas de jubilación, la pensión alimenticia y daños por angustia emocional. Y antes de que empieces a pensar en luchar contra mí, deberías saber que Beverly está preparada para testificar sobre tus promesas de dejarme y casarte con ella, lo que establece una clara intención de defraudar. Se desplomó en su silla, sosteniendo su cabeza entre las manos. ¿Y el perdón? ¿Y 23 años de matrimonio? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Y la lealtad?, repliqué. ¿Y los votos que me hiciste? ¿Y los 23 años que pasé construyendo una vida con alguien que aparentemente solo me estaba usando como un comodín mientras averiguaba lo que realmente quería? Nunca quise hacerte daño. Pero me hiciste daño, dije. Me hiciste daño todos los días durante 14 meses. Cada vez que mentías sobre a dónde ibas. Cada vez que volvías a casa y fingías amarme mientras planeabas un futuro con otra persona. Cada vez que me hiciste sentir que estaba perdiendo la cabeza por notar que algo andaba mal. No solo me engañaste, Henry. Me hiciste dudar de mis propias percepciones de la realidad. Así que esto es venganza. No, dije. Estos son consecuencias. La venganza sería emocional, desordenada y, en última instancia, autodestructiva. Esto es simplemente el resultado natural de las decisiones que tomaste. Decidiste vivir una mentira, y ahora esa mentira se está derrumbando a tu alrededor. Caminé hacia la encimera de la cocina y cogí un juego de llaves de coche que no eran mías. Estas son de Beverly, dije, colocándolas sobre la mesa frente a él. Me pidió que te las diera. Aparentemente, has estado haciendo los pagos de su Honda. ¿A dónde va?, preguntó. Se muda de nuevo a Sacramento para vivir con su hermana mientras decide sus próximos pasos. Quería que te dijera que no la contactaras de nuevo. Nunca. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con el bebé, Henry?
Le dejaste claro que me elegías a mí por encima de ella y de tu hijo. Así que, ella elige criar a tu hijo sin ti. Felicidades. Has logrado abandonar a tu familia antes incluso de que naciera. Se quedó mirando las llaves durante un largo rato, luego me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sé que ahora me odias, dijo. Pero quiero que sepas que sí te amé. Te amo. Lo que pasó con Beverly no cambia eso. Tienes razón, dije. No lo cambia. Lo revela. Porque el amor no es solo un sentimiento, Henry. Es una elección que haces cada día. Es elegir ser honesto incluso cuando la verdad es difícil. Es elegir ser fiel incluso cuando se presenta la tentación. Es elegir proteger a la persona a la que has comprometido tu vida, incluso cuando eso significa sacrificar algo que quieres. Caminé hacia la puerta, luego me volví para mirarlo una última vez. Durante 14 meses, elegiste a Beverly por encima de mí cada día. Elegiste mentirme, engañarme, arriesgar todo lo que habíamos construido juntos por una relación con una mujer que es lo suficientemente joven como para ser nuestra hija. Elegiste hacerle promesas que nunca tuviste la intención de cumplir. Y elegiste mantenerme en un matrimonio que ya había terminado sin darme la oportunidad de tomar mis propias decisiones sobre mi vida. Bárbara, esta noche duermo en la habitación de invitados, dije. Mañana, te quiero fuera de esta casa. Puedes quedarte donde quieras, pero no puedes quedarte aquí. Esta es mi casa ahora, y ya no eres bienvenido en ella. Mientras subía las escaleras, dejando a Henry solo en la cocina con las llaves del coche de su exnovia embarazada, sentí algo que no había experimentado en más de un año: paz. Por primera vez en 14 meses, sabía exactamente dónde estaba, qué era verdad y qué necesitaba hacer a continuación. Henry había pasado más de un año viviendo en una fantasía en la que podía tener todo lo que quería sin enfrentar ninguna consecuencia. Mañana, iba a despertar en el mundo real. Y el mundo real, como estaba a punto de descubrir, era mucho menos indulgente que su fantasía. El viernes por la mañana llegó como el amanecer de una nueva era. Me desperté en la habitación de invitados a las 6 de la mañana, sintiéndome más descansada que en meses. Por primera vez desde esa devastadora videollamada, sabía exactamente lo que me deparaba el futuro. Y aunque no era el futuro que había planeado, era enteramente mío. Henry ya se había ido cuando bajé. Su coche no estaba en el garaje, y había dejado una nota en la encimera de la cocina. Fui a desayunar. Necesitamos hablar cuando vuelva. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Ya habíamos pasado el punto de hablar. La primera llamada llegó a las 8:30 de la mañana. Martín García, del Colegio de Abogados del Estado, puntual como un reloj. Señora Smith, he revisado los materiales que me envió sobre las prácticas de facturación de su marido. La llamo para informarle de que abriremos una investigación formal sobre posibles violaciones éticas. Gracias, Martín, dije. Aprecio tu minuciosidad. Bárbara, dijo, su tono cambiando de oficial a personal, tengo que preguntar, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Una vez que comience esta investigación, no hay vuelta atrás. La carrera de Henry podría quedar dañada permanentemente. Estoy segura, dije sin dudarlo. La segunda llamada llegó a las 10:15 de la mañana. Amanda Foster, del Tribune. Bárbara, mi editora ha aprobado la historia. Saldrá en la edición de mañana, tanto impresa como en línea. No uso nombres en el artículo inicial, pero describo la situación con suficiente detalle como para que cualquiera en la comunidad legal pueda atar cabos. Perfecto, dije. Hay algo más, continuó Amanda. Después de que empecé a hacer llamadas sobre esta historia, recibí pistas sobre otras dos situaciones similares que involucran a abogados de la ciudad. Aparentemente, el comportamiento de tu marido no es tan único como pensábamos. Esa información me golpeó como un golpe físico. ¿Estás diciendo que esto ha sucedido antes? Estoy diciendo que la comunidad legal es más pequeña de lo que crees, y cuando una persona se comporta de manera poco ética, otros suelen saberlo. El hecho de que múltiples fuentes se presentaran después de solo unas pocas preguntas preliminares sugiere que la reputación de Henry podría no ser tan sólida como creías. Después de colgar, me senté en mi cocina y traté de procesar esta nueva revelación. ¿Henry había engañado antes? Había habido otras mujeres,
otras mentiras, otras traiciones que yo había sido demasiado confiada para ver? Ya no importaba. Lo que fuera que hubiera hecho en el pasado, cualquier patrón de comportamiento que esto representara, terminaba hoy. A las 11:30 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba el número de Henry. Bárbara, tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. García, del Colegio de Abogados, me llamó. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste presentar una queja en mi contra? De la misma manera que tú pudiste mentirme durante 14 meses, respondí. Fácilmente. Esto destruirá mi carrera. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Quitarme todo por lo que he trabajado durante toda mi vida adulta? Henry, dije, tú me quitaste todo por lo que yo trabajé durante toda mi vida adulta cuando decidiste empezar una relación secreta con otra mujer. La única diferencia es que yo construí mi vida en torno a amarte, mientras que tú construiste tu carrera en torno a mentir a los clientes. Al menos mi pérdida es honesta. Puedo arreglar esto, dijo desesperadamente. Puedo enmendarlo. Por favor, simplemente cancela la investigación. Podemos superar esto juntos. Ya no hay un juntos, dije. Te aseguraste de eso cuando elegiste a Beverly por encima de mí cada día durante más de un año. Nunca la elegí a ella por encima de ti. ¿En serio?, dije. Entonces, ¿por qué le prometiste casarte con ella? ¿Por qué le dijiste que la amabas más de lo que habías amado a nadie? ¿Por qué empezaste a buscar casas con ella mientras todavía compartías cama conmigo? Silencio. Henry, dije, en unas horas, vas a recibir los papeles del divorcio. Te sugiero que contrates a un muy buen abogado porque tengo la intención de luchar por todo. Y dado lo que sé sobre tus irregularidades financieras y tu mala conducta profesional, creo que voy a ganar. Colgué antes de que pudiera responder. La tercera llamada del día llegó a las 2 de la tarde. Jonathan Harley, del bufete de abogados. Señora Smith, quería informarle personalmente de que hemos completado nuestra investigación interna sobre el asunto que discutimos. El contrato de consultoría de Henry ha sido rescindido, y la señora Donovan ha sido puesta en licencia administrativa a la espera de nuestra revisión de su participación en la situación. Gracias por informarme. Hay algo más, dijo. Durante nuestra investigación, descubrimos algunas irregularidades en la facturación de Henry que se remontan a varios años. Llevaremos a cabo una auditoría completa de todo su trabajo con la firma. Varios años, repetí. Me temo que sí. Parece que la situación con la señora Donovan puede haber sido solo la más reciente en un patrón de comportamiento cuestionable. Después de esa llamada, me serví una copa de vino y me senté en nuestro patio trasero, contemplando el jardín que había pasado años cultivando. Cada flor, cada árbol, cada elemento paisajístico cuidadosamente planeado representaba horas de mi tiempo, mi creatividad, mi amor por el hogar que Henry y yo habíamos construido juntos. Ahora, era solo mi hogar. Y por primera vez desde que esta pesadilla había comenzado, eso se sentía como un alivio en lugar de una pérdida. A las 4 de la tarde, el coche de Henry entró en nuestra entrada. Observé por la ventana cómo se quedaba sentado al volante durante varios minutos, como si reuniera el valor para entrar. Cuando finalmente cruzó la puerta principal, parecía un hombre que había envejecido 10 años en un solo día. Los papeles del divorcio, dijo, sosteniendo un grueso sobre Manila. No puedo creer que realmente lo hicieras. ¿Qué esperabas?, pregunté. Esperaba a la mujer con la que me casé, dijo. La mujer que me amaba lo suficiente como para resolver los problemas en lugar de destruirme a la primera oportunidad que tuvo. Lo miré con asombro. Henry, no me diste problemas que resolver. Me diste mentiras que descubrir. No me diste un matrimonio que salvar. Me diste un engaño que exponer. Cometí errores. Tomaste decisiones, corregí. Decisiones deliberadas y calculadas para traicionarme, para engañarme, para construir una vida con otra mujer mientras fingías que estabas comprometido conmigo. Esos no fueron errores. Fueron decisiones. Se hundió en el sofá de nuestra sala de estar, todavía sosteniendo los papeles del divorcio. ¿Qué pasa ahora? Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones, dije. Encuentras un lugar donde vivir. Contratas a un abogado.
Averiguas cómo reconstruir tu carrera desde las ruinas de tu reputación. Te conviertes en padre del hijo que abandonaste, ¿o no? Pero de cualquier manera, lo haces sin mí. Bárbara, dijo, y su voz estaba cargada de lágrimas, sé que no merezco tu perdón, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día podamos ser amigos? ¿De que podamos salvar algo de 23 años juntos? Consideré su pregunta seriamente, mirando a este hombre que había compartido mi cama, mis sueños, toda mi vida adulta. El hombre que me había abrazado cuando mi madre murió, que había celebrado conmigo cuando conseguí mi primer gran cliente, que había bailado conmigo en las fiestas de aniversario de nuestros amigos y hablado de envejecer juntos. Ese hombre había sido real, al menos por un tiempo. Pero había sido reemplazado por alguien que no reconocía, alguien capaz de un egoísmo impresionante y una crueldad casual. No lo sé, dije honestamente. Quizás algún día, cuando el dolor no sea tan reciente y la traición no esté tan a flor de piel, podamos tener una conversación civilizada. ¿Pero amigos? No lo creo, Henry. Los amigos no se mienten durante 14 meses. Los amigos no hacen que el otro se sienta loco por notar que algo va mal. Los amigos no abandonan a novias embarazadas para salvar matrimonios que ya han destruido. Asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Empacaré algunas cosas y me quedaré en un hotel esta noche, dijo. Haré arreglos para recoger el resto de mis cosas cuando no estés aquí. Probablemente sea lo mejor, acepté. Mientras se levantaba para irse, se volvió hacia mí una última vez. Realmente te amé, Bárbara. Sé que ya no lo crees, pero es verdad. Sé que lo hiciste, dije. Pero el amor sin respeto, sin honestidad, sin fidelidad no es realmente amor en absoluto. Es solo sentimiento. Y el sentimiento no es suficiente para construir una vida. Después de que se fue, caminé por nuestra casa a mi casa y comencé el proceso de reclamarla. Quité las fotos de la boda, guardé los recuerdos de nuestra vida juntos y empecé a planear cómo redecoraría los espacios que habían sido nuestros para hacerlos completamente míos. Por primera vez en 23 años, era completamente libre para tomar mis propias decisiones, perseguir mis propios sueños, construir mi propio futuro. Y aunque esa libertad había llegado a un precio terrible, finalmente estaba lista para abrazarla. Henry me había dado el mayor regalo posible, aunque nunca lo entendería. Me había devuelto a mí misma. 6 semanas después, estaba de pie en el vestíbulo del juzgado, esperando que comenzara mi audiencia de divorcio. Los procedimientos legales habían avanzado con una rapidez sorprendente, en gran parte porque el abogado de Henry le había aconsejado que no impugnara mis demandas. Con la investigación del Colegio de Abogados en curso y los artículos de seguimiento del Tribune generando una atención significativa en la comunidad legal, luchar contra mí en los tribunales solo habría creado más escrutinio público que no podía permitirse. Beverly Donovan también estaba allí, sentada en un banco cerca de las ventanas, su embarazo ahora claramente visible bajo su sencillo vestido negro. Nos habíamos convertido en aliadas improbables durante el último mes y medio, unidas por nuestra experiencia compartida del engaño de Henry. Hoy testificaba sobre sus promesas de divorciarse de mí y casarse con ella, lo que ayudaría a establecer los daños por angustia emocional que yo buscaba. ¿Cómo te sientes?, pregunté, sentándome a su lado. Nerviosa, admitió. Pero lista. Quiero que esto termine. ¿Has sabido algo de él? Negó con la cabeza. No desde el día en que le dijiste que me mudaba a Sacramento. ¿Y tú? Envió flores en lo que habría sido nuestro aniversario, dije. Sin nota, solo flores. ¿Las tiré? Henry llegó puntualmente a la hora programada, con aspecto demacrado y derrotado. Había perdido peso, y su traje caro parecía colgar de su cuerpo. El hombre seguro y exitoso con el que me había casado había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía no haber dormido bien en semanas. Su abogada, una mujer de rostro afilado llamada Patterson, intentó una última vez negociar antes de entrar en la sala del tribunal. Señora Smith, dijo, mi cliente está dispuesto a ofrecerle el 60% de todos los activos más una pensión alimenticia durante 10 años. A cambio, le pide que retire su cooperación con la investigación del Colegio de Abogados. Ni siquiera necesité consultar con mi propio abogado. No. Señora Smith, por favor, sea razonable. Básicamente está pidiendo todo.
estoy pidiendo lo que legalmente me corresponde según la ley de Oregón, dije, que es la mitad de nuestros bienes gananciales, más daños por imposición intencional de angustia emocional, más una pensión alimenticia basada en el estilo de vida al que me acostumbré durante nuestro matrimonio. La investigación del Colegio de Abogados es un asunto completamente aparte. La audiencia en sí fue misericordiosamente breve. Henry había decidido no impugnar el divorcio, por lo que se trataba principalmente de formalizar la división de bienes y establecer los pagos de la pensión alimenticia. Pero cuando Beverly subió al estrado para describir las promesas de Henry, el alcance total de su engaño quedó claro, incluso para la jueza. El señor Smith prometió divorciarse de su esposa y casarse conmigo, testificó, con la voz firme a pesar de su evidente incomodidad. Me dijo repetidamente que me amaba más de lo que había amado a nadie y que íbamos a construir una vida juntos. Me ayudó a buscar casas, habló de nuestros futuros hijos e hizo planes detallados para nuestra boda. Cuando quedé embarazada, inicialmente expresó alegría y habló de lo emocionado que estaba por ser padre. ¿Y cuando cambiaron estas promesas?, preguntó mi abogado. Cuando su esposa descubrió nuestra relación, dijo Beverly. De repente, afirmó que nunca había tenido la intención de dejarla, que yo había malinterpretado sus intenciones y que nuestra relación era un error que debía corregirse. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, miró a Henry con evidente desaprobación. Señor Smith, impugna algo de este testimonio. El abogado de Henry le susurró algo y él negó con la cabeza. No, señoría. Muy bien, dijo la jueza. Basado en la evidencia presentada, encuentro que el señor Smith se involucró en un patrón deliberado de engaño que causó una angustia emocional significativa tanto a su esposa como a la señora Donovan. Señora Smith, se le otorga el 75% de todos los bienes gananciales, una pensión alimenticia de $8,000 al mes durante 15 años y $50,000 en concepto de daños por angustia emocional. Sentí una oleada de satisfacción, pero no fue el placer vengativo que había esperado. Fue algo más silencioso, más profundo. Fue la satisfacción de la justicia servida, de las cuentas finalmente saldadas. Después de la audiencia, Henry se me acercó en el pasillo. Espero que estés satisfecha, dijo, con la voz amarga. De hecho, lo estoy, respondí. Por primera vez en más de un año, siento que el universo vuelve a tener sentido. Has destruido mi vida. No, Henry, dije. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me negué a dejar que destruyeras la mía en el proceso. Se alejó sin decir otra palabra, y me di cuenta de que esa fue probablemente la última conversación que tendría con mi exmarido. Beverly y yo salimos juntas del juzgado, caminando hacia una brillante tarde de primavera que se sentía llena de posibilidades. ¿Qué harás ahora?, preguntó mientras llegábamos a nuestros coches. Estoy pensando en abrir mi propia firma de contabilidad forense, dije, especializada en casos como el nuestro, ayudando a mujeres que sospechan que sus maridos cometen infidelidades financieras a obtener las pruebas que necesitan. Eso suena perfecto, dijo. Estarías ayudando a mucha gente. ¿Y tú? Mi hermana se ha ofrecido a ayudarme con el bebé, dijo. Y estoy pensando en volver a estudiar, quizás obtener un MBA. Empezar de nuevo en un campo completamente diferente. Nos abrazamos para despedirnos, dos mujeres que habían sido enemigas hasta que nos dimos cuenta de que en realidad éramos víctimas del egoísmo del mismo hombre. Mientras conducía a mi casa, que ahora era verdadera, legal y completamente mía, pensé en la mujer que había sido hacía 6 semanas. Esa mujer había creído en los finales felices, en el poder del amor para superar cualquier obstáculo, en la bondad fundamental del hombre con el que se había casado. Esa mujer ya no existía. Pero la mujer que la había reemplazado era más fuerte, más inteligente e infinitamente más libre. Un año después, estaba sentada en mi nueva oficina, revisando los registros financieros de una clienta cuyo marido había estado ocultando activos durante 3 años. El negocio que había comenzado con mi acuerdo de divorcio había crecido más allá de mis expectativas más descabelladas. Resultó que había muchas mujeres como yo, mujeres inteligentes y exitosas que habían sido sistemáticamente engañadas por hombres en los que confiaban completamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vi el artículo sobre tu negocio en Portland Monthly. Felicidades. Te mereces todo el éxito. Beverly. Había terminado su MBA y ahora trabajaba para una consultora en San Francisco.
Su hija, la hija de Henry, estaba sana y hermosa, según las fotos que enviaba ocasionalmente. Henry nunca había intentado establecer contacto con ninguna de las dos. Respondí, gracias. ¿Cómo están las dos? Mejor que nunca. Emma dio sus primeros pasos ayer. Creo que te gustaría. Es terca como una mula y se niega a aceptar ayuda de nadie. Sonreí, reconociendo la descripción de una niña que ya mostraba signos de la fuerza que necesitaría para navegar en un mundo que no siempre había sido amable con su madre. Llegó otro texto. ¿Has sabido algo de Henry últimamente? De hecho, sí. A través de los círculos profesionales, sabía que el colegio de abogados le había suspendido la licencia por 2 años. La investigación del Tribune había descubierto un patrón de irregularidades en la facturación que se remontaba a casi una década, y varias otras mujeres se habían presentado con historias de relaciones inapropiadas. Henry ahora trabajaba como asistente legal para un pequeño bufete en Vancouver, Washington, tratando de reconstruir su reputación caso por caso. Está vivo, le escribí. Es casi todo lo que sé. Eso es más de lo que necesito saber, fue su respuesta. Espero que haya aprendido algo de todo esto. Lo dudaba. Los hombres como Henry rara vez aprenden de sus errores porque rara vez aceptan la responsabilidad por ellos. Pero ese ya no era mi problema. Mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas de mi oficina, me permití un momento para reflexionar sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Hace un año, había sido una esposa traicionada viviendo en las ruinas de un matrimonio destrozado. Hoy, era una exitosa empresaria ayudando a otras mujeres a navegar por sus propios descubrimientos devastadores, construyendo algo significativo desde las cenizas de mi antigua vida. La mujer que Henry había traicionado se había ido para siempre. Pero la mujer que había surgido de esa traición era más fuerte, más sabia y más auténticamente ella misma de lo que nunca había sido. Había aprendido que el amor sin respeto es solo manipulación, que la confianza sin honestidad es solo ingenuidad, que una vida construida sobre las mentiras de otro no es vida en absoluto. Pero también había aprendido que la traición, aunque devastadora, no es fatal. Que la fuerza se puede encontrar en los momentos más oscuros. Que a veces, lo peor que te sucede se convierte en la base de lo mejor que jamás construiste. Henry había pensado que me estaba destruyendo cuando eligió a Beverly por encima de nuestro matrimonio. En cambio, me había dado el empujón que necesitaba para descubrir quién era yo realmente cuando no me definía a través de las necesidades y expectativas de otra persona. Y seguía ascendiendo.